son los integrantes del reino de Dios. Esos son los discípulos de Jesús. Muy inesperado. Uno esperaría que el reino de Dios fuera para los grandes y los poderosos y lo demás. Pero Jesús pone todo al revés y dice, no, el reino de Dios es diferente a las cosas en el mundo. Las estructuras sociales y políticas y de poder en el mundo son al inverso al reino de Dios. Y cuando habla de perseguidos, Jesús aclara que es perseguidos por seguir a Jesús. Es decir, no son todos los pobres del mundo, no todos los que están sufriendo en el mundo, sino el reino de Dios está compuesto por aquellos, pero que siguen a Jesús, que están comprometidos con Dios, que están comprometidos con Jesús. Esos son los integrantes, pero son personas que a los ojos del mundo no son nada, no son importantes, pero para Dios son grandes en su reino. Entonces se limita esos pobres, por decir algo, a los que han escuchado de Jesús y han recibido a Jesús. Entonces ahí también Jesús habla de las bendiciones que corresponden a los integrantes del reino, a sus discípulos. Dios en primer lugar, nos da la bienvenida a su reino. Pues qué bendición tan grande por seguir a Jesús. Nos da la bienvenida a su reino. Nos liberará de nuestro sufrimiento. Tiempo futuro. Nos librará. No dice cuándo nos librará, pero nos librará de nuestro sufrimiento. Eso es una gran bendición, saber que si estoy sufriendo, Dios me librará de eso. En el tiempo que Él diga. Puede ser ahora o puede ser más adelante. Dios nos dará terreno. ¿Quiénes nunca han tenido terreno o casa? ¿O quienes lo han tenido y lo han perdido? Dios nos dará terreno. Dios hará justicia a nuestro favor. Muchas personas están viviendo en condiciones de mucha injusticia. Y Dios promete que en el tiempo indicado se hará justicia. Dios hará justicia a nuestro favor. Dios nos rescatará de cualquier cosa que necesitemos rescate. Dios nos rescatará de los enemigos, del pecado, de la muerte, de las enfermedades, de cualquier cosa que necesitamos rescate, Dios nos rescatará. Dios nos recibirá en su presencia. Qué bendición tan espectacular. Él nos recibirá en su presencia. Nos reconocerá como sus hijos delante del mundo. Pues qué tan importante es que un padre reconozca a sus hijos en vez de no reconocerlos. Y Dios entonces dirá, sí, estos son mis hijos delante de todo el mundo. ¡Qué bendición! Y también, según Jesús, Dios nos dará gran recompensa. Jesús mismo nos dará gran recompensa por todo lo que sufrimos en su nombre. Jesús es muy consciente de que a veces para sus seguidores acarrea sufrimiento debido a eso. Hay sufrimiento en general, también hay sufrimiento simplemente por ser fiel a Jesús. Y Jesús es muy consciente de eso y nos va a dar una gran recompensa simplemente por lo que sufrimos. O sea, Dios, Él sabe y nos recompensará y será muy generoso en recompensarnos. Y eso nos ayuda. Pero entonces, para estos integrantes, para nosotros, los seguidores de Jesús, no solamente hay bendiciones, pero también hay expectativas, no condiciones, porque no es como una condición. Si tú cumples con esto, entonces yo te daré esto. Eso es una condición. Hay expectativas de que Dios va a hacer su parte y hay expectativas de que nosotros tenemos una parte por cumplir y por hacer. Esas expectativas incluyen para los que pertenecen al reino de Dios, para los que somos discípulos. Estas expectativas incluyen ayudar a los necesitados. Las expectativas de purificarnos, de ser personas puras y de ser pacificadores. Esto se puede resumir con las imágenes que hemos visto de ser sal y luz. Somos sal de la tierra y la luz del mundo. En otras palabras, por nuestras buenas obras de ayudar a los necesitados, de ser personas puras, de ser personas pacificadores. Esas son nuestras buenas obras para hacer lo que Jesús dice. Ser sal y luz significa que
hacemos justicia. Llegamos a esta palabra justicia. Y como dice ya más adelante en el sermón, somos animados a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando dice perfecto, no es como un ideal abstracto de perfección. La palabra significa ser completos. Y sí no podemos ser perfectos en ese sentido idealista, pero sí podemos ser personas íntegras, personas completas. Esa es la expectativa que Dios tiene para nosotros. Y siendo así, sal y luz por medio de nuestras buenas obras, la gente glorificará a Dios y se unirá a la causa. También se convertirán en discípulos. Entonces, las expectativas tienen que ver con ser instrumentos de Dios para traer luz y vida, para traer bendición y vida al mundo, para cumplir con nuestro propósito original de la creación de ser imagen de Dios. Todo esto es un resumen de lo que venimos viendo en el Sermón del Monte. Entonces, estamos ya llegando a la parte pesada sobre las expectativas que nuestro Señor tiene para nosotros. Y esas expectativas, una forma en que la vemos resumida, esas expectativas en el sermón es con la palabra justicia. Se supone entonces que los discípulos de Jesús seremos personas justas. Es decir, que seremos buenas personas y no malas personas, no personas injustas. La idea no es tan complicada. Y Jesús aclara que no es una justicia nueva, sino es la justicia que Dios siempre ha enseñado en el Antiguo Testamento en los tiempos antes de la venida de Jesús. En lo que en la Biblia se llama la ley, la Torá, los profetas, los escritos, todo lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, la Biblia de los judíos antes de la llegada de Jesús, es la misma justicia. En ese sentido, Jesús no está enseñando como maestro bíblico, no está enseñando novedades, está enseñando la voluntad de Dios desde el principio. Y eso es lo que vimos hace 8 días. Jesús entonces es nuestro maestro de justicia, entre muchas otras cosas, pero una de esas aquí es que es nuestro maestro de justicia. Somos sus discípulos, sus alumnos, sus seguidores, y queremos aprender de Él cuáles son esas expectativas. Queremos aprender de Él cómo es esta justicia que Él nos pide. Y primero hay que aclarar, cuando hablamos de justicia, que no estamos hablando de lo que podríamos llamar justicia romana, sino justicia hebrea. La justicia romana, esta justicia romana es la que en el mundo occidental, en el siglo XXI, la entendemos como justicia. Esa justicia romana o occidental tiene la idea de dar a cada cual lo que se merece. Dar a cada cual lo que se merece. Y eso tiene mucho sentido. Al malo se castiga. El malo amerita sufrir porque es malo. Y el bueno, lo que le corresponde es que le vaya bien, que se sienta bien, porque es bueno. Ese es nuestro concepto social, sociocultural de lo que es la justicia. Si alguien hace malo, castigo porque se lo merece. La justicia hebrea o la justicia bíblica es muy diferente. En la justicia bíblica, la justicia es hacer bien a las personas. Entonces, perdonar es justicia bíblica, pero perdonar no es justicia occidental. Castigar o vengarse o retribución es justicia occidental. La justicia bíblica es perdonar. La justicia bíblica es hacer el bien aun cuando te hacen el mal. Es muy diferente. Entonces, en el sermón vamos a profundizar en esta justicia en la práctica. Por fin estamos llegando a la práctica. Las introducciones han sido largas. Hoy también es, de cierta manera, introducción. Les prometo que vamos a llegar a la práctica y vamos a durar mucho tiempo en la práctica. Entonces, según el Sermón del Monte, el discípulo de Jesús está comprometido con la justicia.
está comprometido con ciertos elementos. Y aquí entonces el resto del sermón se dedica a 14 cosas, 14 temas que todos corresponden a qué es la justicia que Jesús quiere en la práctica. Y de cierta manera esta lista va a ser el bosquejo de temas que vamos a estar viendo de aquí a muchos meses. Porque pues 14 temas y vamos a cada tema, quizás nos demoramos un mes, no sé. Yo no sé cuánto nos vamos a demorar, porque son cosas importantes. Entonces el título puede ser la justicia según Jesús. Entonces, reconciliación, pureza sexual, honestidad, paciencia, amor, humildad, caridad, oración, ayuno, generosidad, confianza en Dios, autocrítica, discernimiento y obediencia. En solo 3 capítulos, que es lo que dura el Sermón del Monte, Jesús enseña sobre todo esto. Y creo que lo que unifica tantos temas diversos es pues que es un bosquejo de lo que es la justicia. La expectativa de Jesús para nosotros. Ahí está la lista. Podemos empezar a trabajar sobre esta lista. Bien, y bueno, también hay que aclarar que hay otros temas que van como repetidas por medio de estas 14. Por ejemplo, el tema de juzgar a las personas. Aparece por lo menos 2 veces. Juzgar a las personas va a aparecer en el tema de reconciliación y va a aparecer en el tema de autocrítica. Juzgar a las personas. Y otros, por ejemplo, el tema de finanzas. Va a aparecer por lo menos 3 veces y yo creo que más. Varias veces va a aparecer el tema de finanzas. Dentro de esta lista básica de 14 cosas. ¿Cómo lo vemos? ¿Es un reto grande? Pero chévere, es chévere como tenerlo ahí en una lista. Bien, entonces voy a introducir una parte, entonces les invito a abrir sus Biblias en Mateo 5. Todos estos temas, pues Jesús las organiza de manera muy interesante. Resulta que están, aunque este es el orden en que Jesús los presenta, su forma de enseñar es variada, no es monótona, no es repetitiva, simplemente punto 1, pa, punto 2, pa. Eso sería muy aburrido. Jesús es un maestro muy interesante. Entonces, los primeros 5, la reconciliación, pureza sexual, honestidad, paciencia y amor, forman como un bloque de los primeros 5. Y quiero entonces leer lo que corresponde a ese primer bloque. Entonces vamos a Mateo 5 y voy a leer esos versículos a partir del versículo 21 hasta el final del capítulo, y van a ser los 5 primeros temas que mencionan y forman un bloque inicial. Y Jesús entonces emplea como una forma de presentarlas, y después en otros bloques emplea otras formas de presentar otros temas. Entonces dice en el versículo 21, ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado. Porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te meta en la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo
de tener relaciones sexuales con ella en su mente, ya ha cometido pecado con ella. Así que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. También se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero ahora yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada también está cometiendo adulterio. Ustedes también han oído que se les dijo a los antepasados, no dejes de cumplir ningún juramento, sino cumple tus juramentos a Dios. Pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. No juren tampoco por la tierra, porque es de Dios. No juren por Jerusalén, porque también le pertenece a él, el gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. Si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga de más viene del maligno. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entréguele también tu capa. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro con él, camina 2. Al que te pida algo, dáselo. Y al que te pida algo prestado, préstaselo. Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. El que hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Wow, ahí está. El primer bloque, los 5 primeros temas de la justicia. Y lo que quiero hacer hoy, con este tiempo que es introducción a la justicia, es mirar la forma, o una de las formas, las diferentes maneras cómo Jesús enseña. La vez pasada hablamos de la filosofía pedagógica de Jesús. Hoy estamos hablando de la metodología pedagógica de Jesús. Jesús es un maestro tremendo. Y en este bloque, el método que emplea Jesús es acudiendo a cosas que ellos habían escuchado del pasado, cosas que están en el Antiguo Testamento, con la frase oísteis que fue dicho a los antiguos. Y Jesús entonces en este bloque emplea un formato básico donde comienza cada pedacito diciendo oísteis que fue dicho a los antiguos y cita algo del Antiguo Testamento. Pero cada vez es variada. Entonces Jesús enseña hablando, o sea, tiene un formato que permite que la gente pueda seguir con él, no está como cada vez saltando de aquí para allá, tiene un orden, tiene una estructura, pero también dentro de eso tiene mucha variación. Eso permite que las personas pueden seguir lo que está diciendo en el orden, pero también hay
esas variaciones generan interés y no nos quedamos aburridos esperando, bueno, el siguiente punto, sino que las variaciones permiten generar más interés y más enfoque en lo que Jesús está diciendo. Son métodos pedagógicos muy buenos. Entonces, aquí Jesús cita del Antiguo Testamento. Parte fundamental de su metodología es que sus enseñanzas están basadas en el Antiguo Testamento. Aquí Jesús está funcionando no como alguien que revela aquí en esta parte cosas nuevas, sino está funcionando como un maestro, enseñando lo que ya está, por decirlo así, lo que ya es conocido. Entonces, Jesús cita, y lo que él cita entonces son cosas que ellos, sus discípulos, su primer auditorio, son cosas que ellos ya tenían claro. La cosa es que se habían olvidado otras cosas. Se habían enfocado en ciertas cosas importantes, pero no las estaban viendo dentro de un cuadro más grande. El problema de la selectividad, que también nos pasa a nosotros. Seleccionamos esto y dicen, uy, mira esto, y nos olvidamos de otras cosas. Cuando pensamos en pecados, nos olvidamos de las cosas que para nosotros son pecados muy fáciles de cometer, pero pensamos en los pecados muy horribles que no son problema para mí y es muy fácil juzgar esos pecados, pero se me olvida de qué tal los que yo tengo. Entonces ese tema de la selectividad afectó a los discípulos originales y nos afecta a nosotros también. Jesús entonces no está cambiando nada, como vimos la vez pasada. Jesús está dando un cuadro un poquito más amplio. Sí, esto es correcto, pero no se olviden de esto, en la forma en que está enseñando. No está poniendo a un lado lo anterior. Obviamente, el primero que cita, no matarás. Jesús no está diciendo, mira, estoy cambiando esa ley de Dios, no matarás. No, está diciendo, listo, no matarás, pero tenga en cuenta otras cosas también. Entonces, en estos primeros dos ejemplos, los primeros dos temas, la reconciliación y la pureza sexual que acabo de leer, pues hay dos mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio. Y uno dice, listo, yo no mato, entonces he descargado mi responsabilidad con mi prójimo. No cometo adulterio, he descargado mi responsabilidad con mi esposa. Al no matar y no cometer adulterio, soy una buena persona y soy un buen esposo. Listo. Y Jesús está diciendo, no, un momentico, hay más. Con eso no es suficiente para decir, usted es una buena persona. Por eso Jesús dice, si su justicia tiene que ser mejor que la de los fariseos y los escribas, ¿cómo dice? Si su justicia no entrará en el reino de Dios, a menos que su justicia sea mejor que la de los fariseos. Entonces, uno que dice, no, con no matar y no cometer adulterio, listo, bien, ya estoy bien. Jesús dice, no hay más, falta mucho más. Su justicia tiene que ser mayor que solo esas cosas selectivamente escogidas. Hay que entender más bien a lo que va la ley de Dios y lo que busca lograr. Y ahí entonces surge el primer tema, interesante. De todos los temas que Jesús habla y el que Él selecciona es el tema de la reconciliación. Y vamos a estar profundizando bastante en este tema de la reconciliación. Entonces, si voy a cumplir mi deber ante mi prójimo, pensando en este primer tema, mucho más que no matarlo y decir, listo, voy bien, no lo maté, soy buena persona. De pronto lo engañé, de pronto le hice una mala jugada, pero no lo maté. Cumplí con esos de los 10 mandamientos, cumplí uno de los 10 mandamientos, qué bueno soy. Si voy a cumplir mi deber ante mi prójimo, tengo que haber hecho todo lo posible para estar reconciliado con él. La pregunta no es si lo maté o no lo maté. La pregunta es que si estoy bien, estoy reconciliado, estoy en una situación de paz y bienestar con la persona. Eso ya sí es otra cosa. ¿Es paz? ¿Es posible? ¿Es una meta así por las nubes de estar reconciliado con la gente? ¿O es algo posible? Es muy posible. Jesús no está dando un ideal imposible.
Está diciendo simplemente, con no matarlo no es suficiente. Si estás en paz con esa persona, ahí sí estás bien. Puedes decir que eres una persona justa con respecto a esa persona si estoy reconciliado con él. Si no estoy en enemistad, si no estoy peleado con esa persona, si estoy bien reconciliado con esa persona, podemos decir, listo, ya sí puedo decir que por lo menos en esa área estoy bien. En esa área estoy cumpliendo las expectativas de Jesús, estoy siendo sal y luz en el mundo, estoy siendo imagen de Dios. Vemos que Jesús entonces no está diciendo nada nuevo, nada que no estaba ya. Esto refleja cosas en el Antiguo Testamento, pero hay que ver el cuadro más grande. Jesús entonces, cuando por ejemplo trata un tema como este, de reconciliación, da 3 ejemplos donde se requiere reconciliación. Jesús entonces, porque no estoy profundizando en el tema de la reconciliación, porque eso lo vamos a hacer más tarde, lo que estoy haciendo es mirando la forma en que Jesús enseña en general. Y algo que Jesús emplea mucho son ejemplos. Hablando de reconciliación entonces, Jesús emplea 3 ejemplos donde se requiere reconciliación. 1, enojo. Si estoy enojado con la persona, no estoy reconciliado con él, no estoy en paz, no estoy bien con él. Menosprecio y juzgar. Si yo tengo esas actitudes de enojo, menosprecio o juzgar, son 3 ejemplos. No, pueden haber más. La reconciliación puede ser mucho más que eso. Pero Jesús nos da, si uno dice, bueno, ¿por qué cosas tendría que reconciliarme? Ahí hay 3 ejemplos. Habrían muchos más, pero Jesús nos da 3 ejemplos. Entonces vamos a dedicar enseñanzas sobre enojo, menosprecio, juzgar y reconciliación. Ya son los siguientes 4 temas que vamos a tratar, que están dentro del primer tema de reconciliación. Entonces, si vemos lo que Jesús dice, mirando este ejemplo un poquito más. Primero Jesús menciona enojo como un ejemplo, y segundo, emplea 2 nombres que se le puede decir a las personas, necio y fatuo. O esas palabras significan estúpido o idiota. Y cuando Jesús habla así en su sermón y dice el que diga necio o estúpido, el que diga fatuo, idiota, probablemente su auditorio, imaginando las cosas y el efecto que palabras como estas pueden generar, la gente se pone a reír. Decirle idiota, decirle estúpido, uno se pone a reír. Porque pues normalmente, pues eso no es forma, uno no habla así normalmente. Uno no se acerca a una persona y dice estúpido, idiota. Cuando está enojado quizás lo haga. Pero todos sabemos que así no es la forma correcta de hablar. Entonces eso genera como una risita. Jesús emplea elementos de humor con sus ejemplos en sus enseñanzas. Y cuando Jesús dice, si estás mal con alguien, si te acuerdas que estás mal con alguien, deja tu ofrenda en el altar y vaya y reconcilie. ¡Juá, juá, juá! Eso es risa, porque en ese contexto hay una fila larga llegando al templo, ahí están los sacerdotes, yo traigo mi ofrenda, que es un animalito, no es un sacrificio por pecado, eso es otra cosa. Es aquí una ofrenda, es algo que yo doy a Dios, es como cuando hacemos la cajita de la ofrenda aquí. Es una ofrenda que damos a Dios. Entonces, estoy aquí con mi animalito para adorar. El punto es adorar. Vengo a adorar, pongo el animalito ahí, hay una fila larga detrás mía y ¡ay, se me olvidó! Voy corriendo, dejo el animal ahí, salgo corriendo a reconciliar con mi hermano. Y la gente ¡juá, juá, juá! Porque no es, pues, no es práctico, no es realmente viable una forma de hacerlo, pero es una forma de enseñar para mostrar la importancia de reconciliar. Ese es el punto. Es importante estar reconciliado con las personas. Genera risa como para
porque la gente se está imaginando esa situación, situaciones que ellos mismos habían vivido. Eso de traer ofrendas, para nosotros sería como si aquí, digamos, está Samuel, ahí está Samuel en su batería y, ¡ay! Deja ahí la batería y sale corriendo para arreglar el asunto y después corre otra vez y retoma su batería. Nos pondríamos a reír si pasara eso. Pero la enseñanza es clara. Es más importante reconciliar con el hermano que estar ahí en la iglesia adorando a Dios. Entonces, eso es humor. Entonces, no has descargado tu responsabilidad con tu prójimo hasta que dejas de enojarte contra él, dejes de menospreciarlo, dejes de juzgarlo y de que estés reconciliado con él. Ahí sí has descargado tu responsabilidad con tu prójimo. Y diríamos lo mismo, y vemos aquí también como ejemplo que Jesús da una secuencia como de severidad. Cuando dice enojo, está culpable de juicio. Es decir, si usted se enoja contra su hermano, su nivel de severidad, de castigo es que tendrías que aparecer ante el juez municipal. Y el juez municipal entonces te diría, estás mal, estás culpable. Luego, al decir necio o estúpido, ya es el concilio. Eso sería como la Corte Suprema. Delante de la Corte Suprema del país, estoy culpable. Y el tercero, decirle idiota o fatuo, ya es el concilio de Dios, donde Dios te echará al infierno. Mira cómo es la secuencia de severidad. Va de algo relativamente pequeño hasta algo mucho más grande. Lo que Jesús está haciendo con esto es, en un instante pasa entre humor a amenaza. Humor, jajaja, ese golpe, pum, impacta mucho. No es solo risas, sino la risa y pum, la risa y pum. Eso es muy efectivo en la enseñanza. Tratar mal al prójimo, enojo, menosprecio, juzgar, mirar mal a una mujer, merece el infierno. Merece el infierno, según Jesús. Ahí sí no nos estamos riendo. Ahí sí se puso seria la cosa. Se puso intenso, como dicen. Jesús se pone muy intenso en momentos. El que hace esas cosas merece el infierno. El punto de Jesús es no necesariamente que vas allá. No está diciendo que si en el instante que te enojas te vas para el infierno, sino mereces el infierno. Es otra cosa diferente. Menos mal, Dios es un Dios perdonador, porque si no, ¿dónde estaríamos todos? Pero la importancia de la enseñanza y de Jesús hablar así, es decir, no necesariamente irías allá, pero lo mereces, a menos que Dios te perdone. Y gracias a Dios, Dios nos perdona. Pero Jesús no está exagerando. A veces la gente enseña que Jesús aquí exagera, o el término hipérbole, Jesús, pero de eso no se trata realmente. Lo que Jesús está diciendo es que el solo menospreciar, el solo mirar mal a una mujer, podría ser el primer paso que me lleve sobre el camino de la perdición. Jesús está diciendo una mala decisión puede llevar a otra y a otra y a otra. Hasta tal punto que se puede decir que uno ya llegue, uno no puede saber a dónde llega a parar. Mejor no tomar ese primer paso sobre el camino de la perdición. La cosa sí es seria, a lo que puede llegar el asunto. Entonces, por un lado, Dios perdona. Y el solo hecho de que yo me merezco algo no necesariamente significa que me va a pasar eso. Pero la amenaza,
la advertencia, es la palabra, la advertencia es que una mala decisión puede llevar a otra. Hay que tener cuidado con andar por ese camino, porque sí puede llegar a ese extremo si no se cuida. Por algo muy pequeño puede llegar al extremo máximo. Entonces Jesús está diciendo, cuídense mucho, ni tomen esa primera mala decisión. O si la han tomado, pues arréglelo ya, no más, ni un paso más, devuélvase, ni un paso más. Entonces con eso Jesús nos quiere enseñar la prioridad de la reconciliación, por ejemplo, o de no mirar mal a las personas. Sigue siendo ejemplo enseñando por ejemplo. Jesús da, así como dio 3 ejemplos de reconciliación, enojo, menosprecio, juzgar, da 2 ejemplos de impureza sexual. La primera es mirar mal a una mujer para desearla y la otra es el divorcio. No sé si estabas pensando en el divorcio como algo que está relacionado con impureza sexual, pero Jesús lo asocia. Hay 2 ejemplos y al dar 2 ejemplos habla de todo el área. Entonces cuando nosotros vamos a hablar del tema de pureza sexual, vamos a hablar del panorama completo, porque es necesario en el día de hoy, no solamente son 2 cosas, es mucho más amplio, pero está hablando del mismo tema. Entonces por eso planteamos el tema de esa manera. Jesús está dando solamente 2 ejemplos para hablar de un área que puede tener muchos ejemplos. Entonces Jesús enseña por medio de ejemplos, por medio de humor, por medio de amenazas. De cierta manera, si toca una amenaza para que tú corrijas tu camino, valió la pena. No son amenazas que no puedan llegar a cumplirse. Son amenazas reales, no son como amenazas mentirosas como a veces los padres que dicen, te voy a pegar si haces eso, pero no tienen ninguna intención. Las amenazas no son amenazas vacías, pero sí son amenazas. Pero Jesús emplea amenazas porque a veces funcionan. Y si con una amenaza corregimos nuestro camino, entonces pues se logró el objetivo. También Jesús promete recompensas. Y no tenemos que preocuparnos o sentir raro que hayan recompensas. A veces como cristianos nos incomodamos cuando pensamos en que Dios nos recompensa. No sé por qué, pero Jesús emplea la promesa de recompensas. Es decir, Jesús emplea tanto motivaciones negativas, amenazas, como motivaciones positivas, promete recompensas. Y ambas son con intención, no son vacías, sino si toca llegar al extremo de implementar semejante castigo, pues se implementará. Dios prefería 1000 veces perdonarte, pero ¿podría Dios verse en la necesidad de hacerlo y cumplir con la promesa? Entonces, si hay posibilidad, Dios te va a perdonar, pero si es imposible y uno llega a un imposible, a un extremo donde Dios mismo dice, no, es que ya no es posible perdonar, el ser humano puede llegar a ese extremo. Entonces, mucho cuidado, no son amenazas. Pero por otro lado, a sus discípulos, Jesús promete recompensas. Por ejemplo, lo de cuando sufrimos por su causa, cuando sufrimos cualquier cosa por su nombre, nos va a recompensar. Y eso nos motiva, eso es ya una motivación positiva. Entonces, en un momento Jesús puede ser como juguetón, en otro momento muy serio. Jesús es un genio de maestro, es el maestro de maestros. En las enseñanzas de Jesús en la Biblia podemos poner como 2 cosas opuestas, el pecado y la justicia. Es muy fácil. Pecado es hacer el mal, justicia es hacer el bien, son como los opuestos. Esto no es muy difícil, esto es muy fácil. Entonces Jesús está anunciando que el reino de Dios ya ha llegado. Y desde el punto de vista nuestro, Jesús ya murió. Jesús ya resucitó y ya reina desde el cielo.
Entonces, el reino de Dios en este sentido ya está. Jesús nos envió el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos ninguna razón de no cumplir con estas cosas que Jesús nos está diciendo. Lo que nos corresponde hoy en cuanto a la justicia es esa. Nos corresponde vivir la justicia del reino desde ya. Esa es la parte que Jesús quiere que hagamos. Esas son las expectativas que Él tiene para nosotros. Que vivamos la justicia del reino de Dios desde ya. Tenemos todo lo necesario para hacerlo. Y solo es cuestión de comprometernos con Jesús, así como Él se comprometió con nosotros hasta ir a la cruz por nosotros y resucitar por nosotros y reina sobre nosotros desde el cielo. Él está comprometido con nosotros. Y la cuestión entonces es si nosotros vamos a estar comprometidos con Él.